Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos a este nuevo video. Quisiera hacer este video para mostrarle un poquito mi avance en el proceso de pues la ilustración. Ese es uno de los primeros videos que hago en este canal, así que pues obviamente no me van a conocer mucho. En un futuro tengo planeado a ver si hago un video que explique un poquito de dónde vengo, o lo que hago y por qué me creé este canal. Pero bueno, comenzando desde aquí, quisiera presentarme. Soy Lalikut y ya he subido unos cuantos videos, así que nada, espero que ya conozcan un poquito como mi voz. Este video quiero explicarles un poquito de cómo pasé pues de dibujar de un programa pues sencillo, no complejo, entender un poquito el proceso, a Photoshop, que realmente al principio en lo personal era muy abrumador. Pero conforme que pasó el tiempo, fueron bastantes años de hecho de aprendizaje y toda esta forma de evaluar tu manera de ilustrar. Les quiero presentar pues mi forma en la cual yo aprendí a tolerar este proceso, ¿no? A entender por qué pasé de un punto A a un punto B. Así que bueno, sin más, para no tardarme tanto, tampoco quiero tardarme tanto, les quiero explicar mis pasos para pasar de un programa a otro sin sentir frustración. Así que bueno, comenzamos con el primer concepto. La primera cosa que quiero darles un tip es: conoce lo básico de la ilustración. Para poder entender tus herramientas en un programa de software, qué es lo que hace cada cosa, por qué está ahí y realmente te será útil para ti al momento de ilustrar o no, es necesario que entiendas los conceptos básicos de la ilustración, y no nada más en lo digital, sino en lo tradicional. Para poder aprender a utilizar un pincel digital, tienes que conocer un pincel tradicional, es decir, un lápiz, una pluma, pinceles, acuarelas, etcétera. Que no digo que te las aprendas al 100%, ni tampoco que seas un gran artista al momento de ilustrar tradicionalmente, sino que entiendas por qué existen estos tipos de procesos. Entiende pasos fundamentales para hacer un pincelazo, una línea, el coloreado básico, el coloreado avanzado, el coloreado para sombrar, etcétera. Todos esos conceptos que no necesariamente necesitas tener un concepto de grande escala, vaya, pero sí de un concepto general que entiendas por qué están ahí, ¿no? Así que el primer punto es: entiende qué estás ilustrando, por qué lo estás ilustrando, y encuentra tu forma de ilustrar, ¿no? Que es lo que principalmente te va a destacar de los demás ilustradores, tu forma de hacerlo. El segundo punto que quiero tocar es: encuentra un software sencillo y predecible. No es necesario que te vayas directamente a Photoshop, que sí podría ser, y a lo mejor puedes entenderla en la primera, quién sabe, si estás acostumbrado a utilizar ese tipo de programas generales, por ejemplo Blender, cosas así, pues no es gran cosa en cuanto a capas, o por ejemplo a capas que obviamente utiliza archivos que diferencian de unos a otros cuando estás trabajando en un proyecto, ¿no? En un Adobe, cosas así. Esos son conceptos generales que, bueno, son muy diferentes porque se trata de videos, de modelado, etcétera. Pero lo que quiero llegar a entender es que entiende primero un software que se te haga más cómodo, el más predecible, el más sencillo que se te haga. Yo, por ejemplo, empecé dibujando en Medibang Paint Pro, y quiero pronunciarlo bien y que se entienda, también estoy practicando eso. Pretendí en su momento de ilustrar primero en ese software, que hasta el día de hoy lo sigo entendiendo muy bien. Me gusta muchísimo y me gusta cómo el trazo pasa sobre pues el boceto, vaya, ¿no? El lienzo, vaya, es la palabra que quiero encontrar. El lienzo, me gusta muchísimo. No es pesado, no se siente abrumador, no se siente como que estuvieras, no sé, muy raro, muy diferente como se siente Photoshop en lo personal. Así que yo te recomiendo, para empezar a dibujar al menos, o entender cómo funciona Photoshop, en Medibang Paint Pro. Y hay otro que no recuerdo su nombre, que es como muy parecido en cuanto a
a personas que lo utilizan con Medibank Paint Pro, pero el punto es que sea cómodo para ti, en primer lugar. Otro punto que quiero tocar es: domina el pincel y no el que te domine a ti. Entiende el pincel, utiliza aquel pincel que primero trace las líneas de tu idea, que coloree, que ilustre al menos un concepto básico de lo que quieres plasmar, ¿no? Esto puede tocar con otro punto que está aquí, y es: acepta tus resultados en un 80%. ¿A qué me refiero con esto? En el libro de El arte de perder y creativo de Roberto Martínez toca, y otro libro que no se me viene ahorita no se me viene a la mente el nombre, pero hay varios autores que indican que no son ilustradores, vaya, que son personas que ponen sus puntos de vista en cuanto a desarrollar proyectos. Y bueno, el 80% indica que no seas tan perfeccionista en tu ilustración, que no porque no conecten dos trazos quiere decir que está mal. Es más, muchas personas consideran que eso es un trazo hermoso, un trazo que no estén unidas, que sea continua, ¿sabes? Muchas personas consideran que es muy bello. Entonces, que te domine el pincel no es una opción. Y ya cuando tengas dominado suficientemente el pincel, no necesitas ser un profesional al ilustrar, ¿no? Con que puedas dominar un 80%, pues eso es suficiente. Con 80% me puedo referir a: entiendes 4 o 5 pinceles, los sabes utilizar, los utilizas adecuadamente y con base a tus ideales en la ilustración, sabes moverte muy bien en la interfaz, sabes moverte muy bien con las capas. A eso me refiero con el 80%, que te acoples a tu manera de acomodar la interfaz, al menos, ¿sabes? Otra cosa que podrías también ser, que no tiene nada que ver con el software, contigo mismo, sino algo más intrapersonal, que viene siendo la paciencia. La paciencia es un factor que no muchas personas lo tienen y es muy valioso para todos. ¿A qué me refiero con todo esto? A que si tienes paciencia, comprendes, llevarlo a un ritmo adecuado para poder aprender decentemente bien, podrás ejecutar todas tus ideas lo suficientemente bien para ser plasmadas en un lienzo. Y no te preocupes si no te sale exactamente como te lo imaginaste. El punto es que disfrutes, que te relajes y que sueltes el brazo, no nada más la mano, que sueltes el brazo al momento de lanzar el lienzo, porque el trazo, porque al momento de pasar el trazo se nota muchísimo quién trató de corregir y quién nada más intentó pues completar ese trazo que él considera adecuado, no hacer tanto garabato, que para gustos colores, claro. Yo hago muchos pelitos, como se estarán viendo al inicio del video. Yo hago muchos pelitos en el momento de hacer línea, pero no, es nada más al comienzo, y es como una manera de desarrollarme al momento de dejar caer mis ideas, y luego ya se define. Pero bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema. Y por último, pero no menos importante, es: comienza a probar otros softwares. Irónicamente estamos hablando de pasarnos de un software a otro, ¿no? Pero no nada más eso, sino que te acoples en ese software que tú consideres sencillo y vayas probando poco a poco otros softwares. Medibank Paint Pro, está Clip Studio, Photoshop, claramente, que estoy dibujando aquí a una chica con su lado, que últimamente cuando se publica este video está muy de moda dibujar waifus con rifles de asalto. Está muy raro, pero bueno. Y otros nombres que se me van de softwares de ilustración. Cual sea tu segunda opción, tu tercera opción, trata y acomódate, porque a lo mejor
una herramienta que no tengas, en mi caso, Medibank Paint Pro, que no tiene tantos recursos como Photoshop. A veces me era necesario irme de dibujar de este programa a Photoshop, porque obviamente hay herramientas. Photoshop tiene muchísimas y más que Medibank, aunque últimamente se ha estado actualizando mucho, pero bueno, el punto es, a lo mejor va a haber herramientas que en un software no tengas, que en el otro sí. Entonces es irse acostumbrando y ir dando ese salto poco a poco, ¿no? Dando ese salto de acomodarte. Yo tardé más de 3-4 años en acoplarme por fin Photoshop. Yo llevo dibujando 7-8 años, al menos de manera digital, con la tableta, ¿no? Que bueno, dibujar en la tableta o dibujar con mouse es un tema también muy interesante para un video. Si les gustaría que hablara un poquito de esto, pues que genial. Pero bueno, esos son unos cuantos puntos que quería tocar en cuanto antes de comenzar a trasladarse, por ejemplo, a Photoshop. Es primero acoplarse a otros softwares, ¿no? A un software que te sientas más cómodo. Si les gustaría una segunda parte, puedo pasarme a cómo acoplarse a Photoshop. A lo mejor, ¿por qué? Porque yo estoy justamente en ese proceso, a acoplarme a Photoshop. Así que nada, espero que les haya gustado, que no sea pesado, que se haya entendido. Y si no, pues como repetí en este video, no te preocupes por los resultados. Con que se entiendan un 80% es más que perfecto. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego.